¿Sabías que tal vez Shakespeare no fue en realidad Shakespeare? Vení, acompáñame a conocer la hipótesis más fascinante de la historia de la literatura. Vamos a literaturear un poco. Sin lugar a dudas, Shakespeare es uno de los autores más importantes no solo de habla inglesa, sino también de la literatura universal. Pero el misterio envuelve su identidad. ¿Qué sabemos de Shakespeare? Sabemos que nació en Stratford-upon-Avon en 1564, que fue el tercer hijo de 8 de John Shakespeare y de Mary Arden. Sabemos también que a los 18 años se casó con una mujer llamada Anne Hathaway, con la que tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Además, fue actor y ayudó a construir el teatro The Globe, del que fue copropietario. Finalmente murió en 1616 a los 52 años. Y me olvidaba, escribió algunas de las obras más importantes de la historia de la literatura. Tragedias como Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, La Tempestad, dramas históricos como Enrique IV, Ricardo II, comedias como El sueño de una noche de verano y Mucho ruido y pocas nueces, y hermosos poemas. La pregunta que podemos hacer es, teniendo en cuenta la escasez de documentos que sobrevivieron hasta nuestros días, ¿podríamos afirmar que Shakespeare existió? La respuesta es sí, Shakespeare existió, pero ¿fue quien creemos que fue? ¿Fue el autor de las obras que figuran con su nombre? Acá la respuesta es más complicada y me temo que todavía no se llegó a un verdadero y confiable acuerdo. ¿Quién fue Shakespeare? Como dije antes, sabemos que Shakespeare fue un actor que vivió entre los siglos XVI y XVII en la época isabelina. Ahora bien, ¿fue ese autor que ni siquiera sabía firmar bien su nombre el que escribió esas maravillosas piezas? ¿Fue realmente él? Eso, me temo, es lo que no sabemos, al menos todavía. Es que hay cosas que no cierran, y no solo por el número limitado de registros históricos sobre Shakespeare, sino por la incompatibilidad de esos registros con el genio del escritor inglés. Repasemos algunas curiosidades. 1. Se puede ver que el actor y productor teatral no era lo suficientemente culto ni poseía la educación necesaria como para escribir las obras que escribió, tan profundas y llenas de datos históricos y filosóficos y en las que se explora la psicología humana en toda su complejidad. 2. No había viajado a muchos de los lugares tan bien descritos en sus historias. 3. Carecía de la experiencia cortesana y política desarrolladas en sus obras. 4. No existen cartas, diarios ni ningún texto escrito por su puño y letra. Apenas contamos con algunas de sus firmas que, como insinué antes, echan más oscuridad que luz. A lo largo de su vida, este actor firmó de 5 maneras distintas, pero nunca como Shakespeare, variedad que figura en el First Folio, que es la primera publicación de sus obras teatrales y que por eso pasó a la posteridad. Y 5. En su testamento, Shakespeare dejó sus pertenencias a su esposa, su hermana, sus 2 hijas, una de sus nietas y varios de sus amigos. Lo curioso es que entre su herencia hay tierras, objetos de cocina, una cama, dinero, una espada, pero ningún libro. ¿Cómo puede ser que un hombre que demostró ser tan culto, tan leído y que escribió tantas obras no poseyera ningún volumen? Por todo esto, ya desde el siglo XIX se empezó a pensar que Shakespeare tuvo que ser una estrategia de distracción, detrás de la cual se escondía una persona culta, tal vez un aristócrata, con una educación destacable, que no quería que se supiera que él era el autor de tan maravillosas obras. Ahora, ¿cuáles son las teorías sobre la identidad de Shakespeare? ¿Qué nombres se barajan? Las teorías plantean que detrás del verdadero Shakespeare pudo haberse escondido otra persona que le pagó para que pusiera su nombre. Incluso se habla de otras personas, en plural, como dejando entrever que las obras de Shakespeare no fueron el producto de una mente magnífica, sino de un conjunto de talentos. Veamos ahora los nombres que más han resonado al momento de pensar en un fraude de identidad. Francis Bacon fue un filósofo, científico y político, con una amplia y profunda cultura. Esta hipótesis fue propuesta por William Smith en 1856. Los puntos a favor muestran cierta afinidad de estilo entre la técnica de Bacon y la de Shakespeare, además de que compartieron el mismo periodo histórico. Sin embargo, no se entiende por qué Bacon no usaría su propio nombre, además de que no tenía relación con el ambiente teatral de la época. Edward de Vere
fue el 17º conde de Oxford, un cortesano con todas las letras. Se podría pensar que de Vere tuvo que ocultar su identidad para no desprestigiar su apellido y cuidar así a su familia de la vergüenza que significaría estar relacionada con el teatro. Christopher Marlowe fue un dramaturgo amigo de Shakespeare que, se supone, fue asesinado en una pelea en una taberna en 1593. Sin embargo, algunos creen que en realidad no murió, sino que se escapó a Francia e Italia para evitar una condena, donde escribió las obras y le pagó a Shakespeare para que se hiciera pasar por su autor y proteger así su identidad. Y por último, William Shakespeare. Exacto, hay quienes creen que Shakespeare fue el mismo Shakespeare. Son los que se conocen como stratfordianos. Y no hablamos de personas con poco o nulo conocimiento en la materia, sino de catedráticos, especialistas y biógrafos, entre ellos el conocido Peter Ackroyd. Es que en las obras de Shakespeare también aparece descrito el mundo rural y actividades como la producción de guantes, a la que se dedicaba el papá de Shakespeare, que difícilmente podrían haber sido conocidas por nobles y cortesanos. Ahora bien, esto no termina acá. ¿Y si se tratara de una mujer? En los últimos años fue tomando fuerza una teoría que pondría la lupa no tanto en el nombre del escritor, sino en su género. En efecto, hay razones para creer que Shakespeare pudo haber sido una mujer. En primer lugar, porque en esa época, e incluso por varios siglos más, muchas mujeres tuvieron que usar seudónimos masculinos para poder ver publicadas sus obras. Además, las heroínas de Shakespeare cuentan con una sensibilidad, una conciencia de sus limitaciones históricas y un afán de liberación que bien podría llevar a pensar en una mujer como la creadora de esos personajes. Entre los nombres que se mencionan se encuentra el de la condesa de Pembroke, Mary Sidney, mujer de gran cultura, buena posición y que disfrutaba del teatro. Contrató de hecho en varias oportunidades la compañía en la que trabajó de joven Shakespeare. También se ha señalado a Emilia Bassano Lanier, una de las primeras mujeres en publicar un poemario y en considerarse a sí misma como poeta profesional. Y por último, se habla de la misma reina Isabel, aunque no son muchos los que afirman esto, ya que la reina no habría tenido el tiempo suficiente para escribir la obra de Shakespeare. Además, murió en 1603. El misterio sobre la verdadera identidad de Shakespeare está lejos de ser resuelto. Decime, ¿vos qué pensás? ¿Fue Shakespeare en realidad Shakespeare o crees que fue alguna de las personas mencionadas? Te leo en los comentarios. Antes de terminar, les recomiendo la película del 2011 Anonymous, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Rhys Ifans, en el papel del conde de Oxford, Edward de Vere. Sí, es el mismo actor que hizo del amigo medio tonto de Hugh Grant en Notting Hill, pero créanme que su actuación es más que convincente.